Hola a todos, continuamos con el tema 2, tema en el que estamos estudiando el interés simple. En este vídeo nos vamos a centrar en el apartado 4, y en este apartado vamos a estudiar lo que es el descuento racional. Pasaremos a ver ahora cuáles son las principales características de este tipo de descuento y veremos cómo se calcula tanto el valor efectivo como el importe de dicho descuento. Vamos a ello. En el vídeo anterior, que es un vídeo en el que explicaba qué es el descuento o la actualización en términos generales, ya vimos que el descuento racional es la operación contraria a la capitalización, ¿vale? Vimos que había dos tipos de descuento, que era el descuento racional y el descuento comercial, y que concretamente el tipo de descuento que vamos a ver en este vídeo, que es el racional, es la operación contraria a la capitalización, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver que utiliza las mismas fórmulas, pero en algunas ocasiones veremos que simplemente cambiamos las letras. Recuerdo, la capitalización lo que hacía era que cogía un capital actual y lo llevaba hacia el futuro, hacia adelante en el tiempo. Y a la diferencia entre el capital actual y el capital futuro se le llamaba intereses. La operación de descuento lo que hace es lo contrario. Coge un capital futuro y lo adelanta en el tiempo. Y a la diferencia entre el capital final y el capital actual lo denomina descuento. Como hemos visto que hay dos tipos de descuento, que son el descuento racional y el descuento comercial, para saber qué tipo de descuento estamos utilizando, a la letra D le vamos a poner un subíndice. Le vamos a poner la letra R de racional. Vale, en la capitalización, esto no lo pone aquí en los apuntes, pero lo recuerdo yo. Vimos que las fórmulas principales eran las siguientes. El capital final o montante era igual al capital inicial por 1 más el tipo de interés por la duración. También vimos que los intereses se calculaban multiplicando el capital inicial por el tipo de interés por la duración y que también se podían obtener mediante la diferencia del capital final o montante y el capital inicial. Vale, ahora lo que vamos a ver es que el descuento racional pues utiliza las mismas fórmulas. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, y es lo que vamos a ver en el siguiente apartado de este tema, la principal incógnita no es esta. La principal incógnita es esta de aquí. Otra de las cosas que van a ocurrir ahora es que al importe de la diferencia entre el capital final y el capital actual no se le llama intereses. Como vimos en el vídeo anterior, vimos que se le llama descuento, ¿vale? Por lo tanto, diremos que el descuento racional es la diferencia entre el capital final o montante, que también vimos en el vídeo anterior que se le conoce en el descuento con el nombre de nominal, y el capital actual, que también se le conocería con el nombre de efectivo. Y lo mismo ocurriría en esta fórmula. En vez de calcular los intereses, lo que estamos calculando es el importe del descuento racional concretamente. Y utilizaremos la misma fórmula, capital inicial por tipo de interés por duración. ¿Vale? Y aquí hay una cosa importante. El descuento racional es aquel que utiliza como referencia el capital inicial, ¿vale? O efectivo. Vengo aquí. En la capitalización es muy sencillo de entender, ¿no? Si yo tengo este capital inicial en este momento del tiempo, ¿vale? Y lo invierto en el banco, ¿vale? Durante n periodos, pues la diferencia entre el dinero que tendré al final y el dinero que tendré actualmente se le llama intereses, ¿vale? Y es evidente que para calcular esos intereses todo lo hacemos a partir del importe del capital inicial. Es el dinero que yo he metido en el banco y que me va generando intereses. En la operación de descuento, ahora lo que tenemos no es un capital actual, tenemos un capital futuro, ¿vale? Podría ser lógico pensar que para calcular el importe de esos intereses que me descuentan, se utilizara este importe de aquí. Pues no, eso va a ocurrir en el descuento comercial, pero en el descuento racional no es así. No cogemos este importe, calculamos cuántos intereses generaría durante este periodo de tiempo y se lo restamos. No, lo que hacemos es este capital, ¿qué intereses generaría durante todo este periodo de tiempo? Se calcula aplicando esta fórmula de aquí, la que acabamos de ver al hacer la explicación, ¿vale?
Y ahora, una vez hecha esta introducción o estas explicaciones, vamos a ver lo que dicen las definiciones. Vale, empezamos. Dice, esta operación es la operación contraria a la capitalización simple. El capital sobre el que se calculan los intereses que se tienen que descontar es el capital inicial, lo que acabamos de ver. El capital que tomamos como referencia es C sub 0. Igual que ocurría en la capitalización, y por lo tanto resulta válida la fórmula de la capitalización simple, siendo ahora la incógnita el capital inicial. Todo esto es lo que acabamos de ver. La cuantía del descuento racional es igual al interés que generaría el valor efectivo o el valor actual durante el tiempo que falta hasta su vencimiento. Y la cuantía de dicho descuento se obtiene mediante esta fórmula, que es igual, ¿vale?, que la fórmula que habíamos visto para calcular los intereses. Vamos a ver un caso práctico. Bien, pues el caso práctico 12 lo que nos dice es que el banco nos da un efectivo, ¿vale?, el efectivo también llamado capital inicial, de 6.247,32 euros por el descuento aplicado a un efecto comercial, sabiendo que el tipo de interés aplicado en la operación es del 4,5% anual y que el pagaré vencía dentro de 64 días, calcula el importe del descuento racional teniendo en cuenta el año natural. Vale. Cosas importantes que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a hacer el ejercicio. El tiempo está expresado en días y el tipo de interés está expresado en años. ¿Vale? Como siempre digo, con esto tenemos que tener mucho cuidado. ¿Vale? El tiempo y el tipo de interés tienen que estar expresados en la misma unidad temporal. Así que una de esas dos cosas las voy a tener que cambiar. Vale, para calcular el importe del descuento racional, como hemos visto antes, la fórmula es la que multiplica el capital inicial o efectivo por el tipo de interés por la duración. ¿Vale? Lo mismo me da ponerla así que ponerla así. Vale, entonces ahora sustituyendo los datos en esa fórmula, pues tendría que el descuento racional es igual a 6.247,32 y aquí es donde tengo que tomar la decisión. O cambio el tipo de interés o cambio la duración. Vale, en este caso lo que voy a cambiar es la duración. Pongo el tipo de interés tal y como está, ¿vale? Un tipo de interés anual. Y ahora paso el tiempo a años. ¿Cómo paso el tiempo a años? Pues dividiéndolo entre 365. ¿Por qué? Pues porque en un año hay 365 días considerando el año natural. Vale, a partir de estos datos, pues abro la calculadora y pongo el capital inicial por el tipo de interés por la duración, que sería 64 entre 365. Le doy al igual y sale que el importe del descuento racional es de 49,29 euros. Vale, ahora vamos a ver el caso práctico siguiente, que sería el caso práctico 13. En este caso práctico 13 también vamos a tener que calcular el importe del descuento, pero vamos a ver que se puede hacer de otra manera, que en función de los datos que nos den el problema puede ser mucho más sencilla, ¿vale? Aquí lo que vamos a ver ahora es que el importe del descuento racional se puede calcular restando el nominal menos el efectivo. Vale, el caso práctico 13 dice, al llevar a descontar un pagaré de 7.500 euros de nominal, ¿vale?, un nominal de 7.500 euros, nos han entregado en el banco, es decir, el efectivo que nos han dado ha sido de 7.150, ¿vale? Esto también podría ser C sub n y esto C sub 0. Lo mismo me da llamarlo de una manera que de otra. Y lo que nos pregunta es que ¿a cuánto asciende el importe del descuento racional realizado por el banco? Pues bien, aquí tendríamos la fórmula que tenemos que utilizar, pues simplemente tenemos que sustituir los datos y hacer la diferencia entre 7.500 y 7.150. Y esta diferencia sale 350 euros. Vale, seguimos avanzando en el tema. Y ahora lo que vamos a ver es cómo se calcula el valor efectivo, es decir, el C sub 0. Hemos visto aquí que las fórmulas
son las mismas que en la capitalización simple. Hemos visto que cambiábamos la letra I de intereses por la letra D de descuento y que en la fórmula principal, la principal incógnita no era el capital final o montante, sino que era el valor actual o el capital actual, que también se llama efectivo. Pues bien, vamos a ver distintas formas de llegar a esa fórmula que me permite calcular el capital actual en función de los datos que tengamos, ¿vale? Vuelvo a escribir las fórmulas que he puesto antes, que teníamos, o bien porque ya sabíamos de la capitalización simple, o bien porque ya las hemos adaptado al descuento, ¿vale? Teníamos 3. ¿Qué fórmula vamos a tener que utilizar para calcular el capital inicial? Pues eso dependerá de los datos que nos den. El importe del capital inicial o efectivo lo tenemos ahí, ahí y ahí. Entonces, dependiendo de qué datos nos den en el ejercicio, utilizaremos una fórmula o utilizaremos otra. Vale. Dentro de este apartado, el apartado 4.1 en el que estamos calculando el valor efectivo, el apartado A nos dice que conocemos el capital final o montante y el importe del descuento racional. ¿Qué fórmula vamos a utilizar en este caso? Esta, ya que los datos que me están diciendo son este y este. Vale, si yo a partir de esta fórmula, descuento racional es igual a valor nominal menos valor efectivo, lo que quiero calcular es esto, ¿vale? Pues muy sencillo, como tiene un signo negativo, como está restando, lo que voy a hacer es pasarlo a la otra parte sumando. Y tengo entonces que el descuento racional más el valor efectivo es igual al valor nominal. Ahora, si yo quiero dejar solo el valor efectivo, pues este término, que lo tiene sumando, lo voy a pasar a la otra parte y pasará restando, ¿vale? Y así ya tendría la primera fórmula. El capital inicial es igual al capital final menos el importe del descuento. Bien, ya tendríamos una fórmula. Vamos a ver un caso práctico. Vale, el caso práctico 14 lo que nos dice es que al llevar a descontar un pagaré de 12.000 euros de nominal, ¿vale? Eso sería N o C sub N, nos descuentan 650 euros. Y lo que tenemos que hacer es calcular el efectivo o C sub 0. Vale, como acabamos de ver en la fórmula, para calcular el efectivo, una de las formas en la que lo podemos hacer, ¿vale? Primero lo voy a poner con C sub 0 y C sub n y luego con las otras letras. Es al efectivo, bueno, perdón, al nominal restarle el importe del descuento, ¿vale? El efectivo sería igual el nominal menos el descuento. En este caso estamos viendo el descuento racional. Vale, pues con los datos de este problema tendríamos que el efectivo es igual a los 12.000 euros de nominal menos los 650 del descuento. Y esta resta nos daría 11.350 euros. Vale, pasamos al apartado B. Subo para arriba y ahora el apartado B lo que nos dice es que conocemos el capital final, el tipo de interés y la duración. Bien, pues si conocemos el capital final, el tipo de interés y la duración, lo que tendremos que utilizar será esta fórmula de aquí. Bien, el apartado B, lo escribo, nos da como datos el capital inicial, el tipo de interés y la duración. Y hemos visto que la fórmula que tendríamos que utilizar es la del montante. Es igual al capital inicial por 1 más I por N. ¿Dónde está la incógnita ahora? La incógnita la tenemos aquí. Y la incógnita tiene toda esta parte multiplicando. ¿Qué hacemos con lo que está multiplicando? Pues lo pasamos a la otra parte dividiendo. Y el resultado que tendríamos sería el montante entre 1 más I por el tipo de interés, y en vez de poner la incógnita que es C sub 0 aquí a la derecha, la ponemos a la izquierda, ¿vale? Porque eso no pasa nada.
pues ya tendríamos otra fórmula para calcular el capital inicial o el efectivo. Bien, pues el caso práctico 15 lo que nos dice es calcula el valor efectivo que recibirá una empresa que descuenta racionalmente un pagaré de 77.245, ¿vale? Ese importe sería el importe del nominal del pagaré, ¿vale? Recordar que puede ser C sub n o n, como lo llamemos. Sabiendo que el pagaré vence dentro de 30 días y que el tipo de interés aplicado en la operación es del 6% anual. Pues bien, antes de empezar nos tenemos que dar cuenta de una cosa. El tiempo está expresado en días y el tipo de interés está expresado en años. Así que una de las dos cosas las tenemos que cambiar. En este ejemplo, pues voy a cambiar el tipo de interés. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el tipo de interés diario. Y aquí hay una cosa que no había leído todavía del enunciado, que nos dice que utilicemos el año natural. ¿Vale? Por lo tanto, consideramos que el año tiene 365 días. Y el tipo de interés sería, bueno, el tipo de interés diario sería el resultado de dividir 0,06 entre 365. Con estos datos, para calcular el capital inicial, tendríamos que partir de esta fórmula, la que nos dice que el nominal es igual al efectivo por 1 más el tipo de interés por la duración. Y de esta fórmula, despejar C sub 0. ¿Cómo? Pues pasando todo eso a la otra parte, dividiendo. Vale, y nos quedaría que C sub 0 es igual a C sub n dividido entre 1 más el tipo de interés por la duración. Podemos ponerla así o podemos poner que el efectivo es igual al nominal dividido entre 1 más el tipo de interés por la duración, como queramos. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es sustituir los datos que tenemos en este ejercicio. El efectivo sería igual al nominal, 77.245, dividido entre 1 más el tipo de interés, que he dicho que iba a poner el tipo de interés diario, ¿vale? Pues pongo directamente 0,06 entre 365 multiplicado por 30, que sería la duración de la operación. Ahora hago todo esto en la calculadora, ¿vale? Tendría 77.245 entre, abro paréntesis, 1 más 0,06 entre 365 por 30. Cierro el paréntesis, le doy al igual y sale que el valor efectivo sería 76.865,94 euros. Pasamos a la tercera formulita para calcular el capital inicial o efectivo. Pues bien, sería esta de aquí, no nos cabe otra. Vale, en este caso dice que conocemos el descuento racional, conocemos el importe del descuento racional, conocemos el tipo de interés y la duración. Así que podemos utilizar esa de ahí. Vale, estaríamos en el caso C, que es el caso en el que conocemos el importe del descuento, el tipo de interés y la duración. Y en este caso acabamos de ver que la fórmula que tenemos que utilizar es esta de aquí. ¿Queremos despejar el C sub 0? Pues bien, el C sub 0 tiene tanto a la I como a la N multiplicando. Si está multiplicando, ¿qué hacemos? Lo pasamos a la otra parte dividiendo. Y nos quedaría, si pasamos eso a la otra parte dividiendo, descuento racional entre I por N. Y esto sería la fórmula que tendríamos que utilizar para calcular el valor efectivo. Vale, vamos a hacer ahora el caso práctico 16. El caso práctico 16 dice, al llevar a descontar un pagaré, nos han descontado 500 euros. Es decir, nos está dando el importe del descuento. 500 euros. Si el tipo de interés es el 8% anual y nos han anticipado el cobro 3 meses, ¿vale? El tipo de interés es anual y el tiempo está en meses.
Ojo que con esto tenemos que tener mucho cuidado. ¿A cuánto ascenderá el valor efectivo que nos han entregado en el banco? Pues bien, tenemos que decidir qué cambiamos, si el tipo de interés o el tiempo. Pues bien, me va a dar igual cambiar uno u otro. Si yo aplico la fórmula, ¿vale? Acabamos de ver que la fórmula sería que el capital inicial es igual al importe del descuento entre el tipo de interés por la duración. Si sustituyo esto por los datos que tengo en el ejercicio, ¿vale? Pues tendría que poner 500 dividido entre el tipo de interés del 8%, ¿vale? Y este va a ser el que cambie de unidad temporal. Como lo voy a pasar a meses, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo entre 12. Y ahora lo multiplico por la duración de esta operación. Vale. Esto de abajo, como hay varias operaciones, lo voy a poner entre paréntesis a la hora de calcularlo con la calculadora. Vale, para hacerlo con la calculadora, pues divido 500 entre, abro paréntesis, 0,08 entre 12 por 3. Cierro el paréntesis, le doy al igual, ¿vale? Y de ahí salen los 25.000 euros, que sería el importe del valor efectivo. Vale, y ahora vamos a pasar a resolver el siguiente caso práctico. Bien, y el caso práctico 17 lo que nos dice es que por un pagaré que vence dentro de un trimestre, ¿vale? Eso sería la duración, un trimestre, el banco nos descuenta 628,34. Ahí nos estaría diciendo el importe del descuento. 628,34. Si el tipo de interés aplicado en la operación es del 5,75% anual, calcula el efectivo que recibiremos en esta operación. Vale, pues lo primero que voy a hacer es darme cuenta que el tiempo está en trimestres y el tipo de interés está en años, y en este caso, pues, por ejemplo, lo que voy a cambiar es la duración. ¿Cómo paso el tiempo de trimestres a años? Pues dividiéndolo entre 4 trimestres. Con estos datos que me dan, ¿vale? Que son la duración, el importe del descuento y el tipo de interés, para calcular el efectivo tendremos que utilizar esta fórmula, la que dice que el descuento racional es igual al efectivo por el tipo de interés por la duración. Y a partir de esa fórmula despejamos C sub 0. ¿Cómo? Pues pasando el tipo de interés y la duración a la otra parte dividiendo. Y nos quedaría la siguiente fórmula. El efectivo es igual al importe del descuento racional dividido entre el tipo de interés por la duración. Ahora sustituimos los datos que tenemos de este caso práctico y en la parte de arriba pondría 628,34, que es el importe del descuento, y en la parte de abajo pondría el tipo de interés, que es 0,0575 por la duración, que sería un cuarto. Lo mejor es poner todo esto de aquí abajo entre paréntesis. Abro la calculadora y pongo 628,34 dividido entre, abro paréntesis, 0,0575 por 1 dividido entre 4. Cierro el paréntesis, le doy al igual y nos sale que el valor efectivo que nos entregaría el banco al descontar este pagaré sería de 43.710,61 euros. Y con esto acabaríamos este caso práctico. Vale, y para acabar con este apartado y con este vídeo, aquí pues hay una pequeña anotación en la que dice que ahora también podemos calcular el importe del descuento racional a partir del nominal. Para ello, primero pues tendremos que calcular el efectivo y luego el importe descontado, ¿vale? Esto es un ejemplo que no está en los apuntes, pero que voy a poner ahora porque puede ser que os salgan los ejercicios del tema. Vale, esto sería un ejemplo que me voy a inventar sobre la marcha. Imaginaros que tenemos un pagaré con un nominal de 1.500 euros que vence dentro de
2 años y que nos aplican un tipo de interés del 3% anual. ¿Vale? Para que sea más sencillo, lo he expresado todo el tiempo en años. Y nos piden el importe del descuento racional. Vale, las fórmulas que hemos visto en el descuento racional, ¿vale? Para calcular el descuento serían C sub 0 por I por N. Y también hemos visto que el descuento racional es igual al nominal menos el efectivo. Pues bien, con los datos que tengo aquí, no podría calcular ninguna de las dos, ¿vale? De ninguna de las dos maneras. ¿Por qué? Pues porque no tengo el efectivo, ¿vale? Aquí en vez de llamarlo E, lo he llamado C sub 0. Entonces, no lo tengo. ¿Qué tendría que hacer antes de poder aplicar una de estas dos fórmulas? Pues bien, lo primero que tendré que hacer, aunque me estén pidiendo el descuento racional, va a ser calcular el efectivo, ¿vale? Porque si no calculo el efectivo, no puedo utilizar estas fórmulas. ¿Cómo puedo calcular el efectivo? Con estos datos que me dan, la fórmula que tendría que utilizar sería esta, ¿vale? Ya que me dan el importe nominal, el tipo de interés y la duración. Y a partir de ahí, despejar el C sub 0. Para despejar el C sub 0, todo lo que hay entre paréntesis pasaría a la otra parte dividiendo. Y si sustituyo los datos, pues ahora podría calcular el importe de ese valor efectivo. Vale, pues sustituyo los datos y tendría que el valor nominal son 1.500 euros y que eso lo divido entre 1 más el tipo de interés, que es el 3%, multiplicado por la duración, que son 2 años. Pongo la calculadora y eso nos daría 1.500 entre, abro paréntesis, 1 más 0,03 por 2, cierro el paréntesis, ¿vale? Nos daría 1.415,09. Ahora, una vez que tengo el valor efectivo, puedo calcular lo que realmente me pide el ejercicio, ¿vale? Porque el ejercicio no me pedía el efectivo, lo que me pedía era el importe del descuento. Así que, para calcular el descuento, como tenemos aquí el importe del nominal y aquí el importe del efectivo, pues simplemente haciendo la diferencia entre ambos importes, podríamos calcular los intereses que nos han descontado. Y eso sale 1.500 menos 1.415,09. En total, 84,91 euros. Y esto sería el resultado de este ejemplo, ¿vale? Tener cuidado porque si os despistáis un poco, podréis haber dejado como solución esta. Pero tenemos que tener claro que lo que nos están pidiendo es esto otro. Bueno, pues nada, con esto acabaríamos este apartado y este vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.